opino totalmente en contra de las propuestas actuales del Código Civil, sobre todo porque el presidente de la Corte Suprema, los partidos políticos que también lo apoyan, la necesaria reforma, se hace diciendo la importancia de la pluralidad, de la diversidad y de ampliar derechos en la sociedad argentina, y me parece fantástico eso. Los últimos años se han quebrado monopolios económicos, mediáticos, culturales, educativos, y ahí la idea mía, o de varios que investigamos, es que no se ha quebrado el monopolio católico sobre los bienes religiosos. Es decir, si bien la sociedad argentina es cada vez más pluralista, todas nuestras investigaciones muestran que más del 25% se dice evangélico o no creyente o directamente ajeno a toda religiosidad, se sigue manteniendo cierta idea de lo católico como o religión de la enorme mayoría o lo católico como si tuviera privilegios históricos. Entonces ahí mi presentación el jueves pasado en el Congreso fue mostrarle a los senadores y diputados que no es así. El código cambió varias veces con respecto a las religiones. El código de Vélez Sarsfield hablaba de la Iglesia simplemente, el artículo 4, después hablaba de otros grupos también educativos, religiosos, y lo interesante es que ese código se hacía en esta idea de disciplinar a la gente que cree desde un cierto ámbito liberal, conservador, como lo era, diciendo que la Iglesia tenía el mismo estatus que un organismo estatal, claro, sea el Estado-Nación, el provincial o el municipal. Bueno, esto fue cambiado después, durante la dictadura de Onganía, un enorme cambio, que fue eliminar a todos los demás y ponerle Iglesia Católica. Es decir, desde el año 1968 el Código dice que solo la Iglesia Católica, entre todas las instituciones de la Argentina, ojo, no solo las religiosas, solo la Iglesia Católica tiene el derecho a ser persona jurídica pública. Bueno, parece que hoy es necesario cambiarlo. El nuevo código, usted sabe, reproduce el de la dictadura. Y esto también me parece interesante decirlo, que vamos a discutir en democracia por primera vez el código. Y recuerda usted que el código de Vélez Sarsfield se votó a libro cerrado. Sí. El código de Onganía no discutió nadie. Y primera vez vamos a tratar de discutir en democracia y resulta que se reproducen privilegios, se reproducen estigmas, se reproducen, maneras de ver la sociedad argentina que no responden a una sociedad pluralista y diversa como la que estamos viviendo hoy. Malibán, si se lo escucha bastante mal, no sé si ahí usted me está recibiendo bien otra vez. No, yo lo escucho perfecto. Perfecto. Ahí ya teníamos un poquito de ruido, ahora eso mejoró. Le quería, con respecto a este tema, cómo, cuando también esta institución, que es la Iglesia, que también interviene en cuestiones a la hora de el otorgamiento de derechos a distintos sectores. Por ejemplo, cuando encontramos, yo no digo que todas las partes, pero en su gran mayoría o partes importantes apoyan, por ejemplo, en un muro de Facebook al ex dictador genocida, claro, Rafael Videla, o cuando se oponen a la ampliación de derechos para las personas del mismo sexo, o cuando a la hora de hablar de la prevención con el virus del HIV dicen que el uso del preservativo no es adecuado. Digo, cuando tenemos desde el sector eclesiástico posiciones tan pero son dos cosas sí, distintas. Yo creo, como en una sociedad democrática, los actores tienen derecho a opinar. El actor religioso, el actor cultural, el actor joven, el actor mediático tienen derecho a opinar. Lo importante es que opinen. Fortalece la democracia cuando se opina de distintos lugares. La misma persona esa que opinó el párroco ese ahí en Santa Rosa, usted sabe que el obispo salió a decir que está totalmente en contra, que no acepta lo que él dice, y al revés hay otros obispos como estos días salieron a decir que hay subversivos, que se infiltran, y que allá ellos.
Por suerte, en una sociedad democrática, la mayoría de esos creyentes y ciudadanos responden no yendo al templo, no siguiendo sus doctrinas, se vacían los movimientos religiosos que tienen esas posturas y queda muy poquita gente. Problema de ellos. El problema para mí es cuando un código hecho desde el Estado, sí, en este caso desde el Parlamento, pone esos privilegios, reproduce los de las dictaduras, que ustedes saben son dictaduras, fueron en Argentina dictaduras civiles, militares y religiosas. Es más profunda la discusión, es decir, ¿queremos seguir reproduciendo ese paradigma, ese modelo en el cual lo civil, lo político y lo religioso van juntos? ¿O queremos ir hacia un modelo en el cual los grupos religiosos tienen importancia, todos los que sean, pero desde la sociedad civil, desde el espacio democrático de la sociedad civil, y no que el Estado los ponga como personas jurídicas con igualdad de derechos, insisto, que la nación, la provincia o un municipio? Porque hay veces de otros pastores de otras iglesias que quieren los mismos privilegios de la Iglesia Católica, y eso hay que decirlo también. Es decir, no están en contra sino decir, nosotros queremos participar de estos privilegios como si ese sagrado tuviera que tener algún privilegio en la sociedad argentina, y no, el tipo de sociedad pluralista que queremos vivir tiene que respetar las autonomías entre lo político, lo religioso, lo mediático, lo económico, y a partir de ahí tratar entonces de avanzar en esta sociedad democrática. Esto me parece importantísimo que lo podamos discutir, porque tiene que ver con una cultura católica que se hizo monopólica, tiene que ver con imaginarios católicos que suponen privilegios, preeminencias, totalidades, que ya no responde a lo que es hoy la sociedad argentina. Ahora, a mí me preocupa cuando desde el Poder Judicial, desde el Poder Político, desde el Poder Mediático, estos temas no se hablan. Es decir, quedan reservados o a un pequeño grupo de gente de otras confesiones religiosas, o investigadores, como en nuestro caso, o personas que queremos justamente un Estado que avance en derechos. Y tiene que avanzar en derechos también en los religiosos, porque los religiosos no pueden dejarse que sigan siendo, en este caso, controlados, monopolizados, colonizados desde el Estado, sea cual fuere ese Estado y sea cual fuere esa identidad religiosa. Muy bien, la verdad que nos quedan mucho tema para hablar, pero tenemos el corte de las noticias. Le prometemos que vamos a tener otro contacto con usted porque hay muchas puntas que se abren en este tema y que nos parecen interesantísimas para discutir. Así que nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y quedamos ya de acuerdo para un nuevo contacto. Bueno, no, al revés, les agradezco, soy yo, y a su total disposición, dado que, bueno, para eso uno está en el CONICET, está en las universidades públicas, para poder compartir una reflexión y quizás, ¿por qué no?, avanzarla.